Si usted está buscando iniciar, continuar o crecer en su negocio y desea crear, analizar, planear y actuar exitosamente, la nueva era de hacer negocios ya empezó. MAPA, la más completa estrategia bilingüe para planear negocios de bajo riesgo en los Estados Unidos. Bueno, ahora llegó el momento de vender. Pero para poder vender, lo primero que yo tengo es mostrar mi producto, hacer el mercadeo. ¿Cómo voy a hacer mi estrategia de marketing adicional a muchas otras cosas que son naturales? No hay que dejar el instinto de empresario, no hay que dejar el instinto de emprendedor, no hay que dejar la experiencia previa que yo tengo para desechar lo que yo quiera hacer. Esto que vamos a hacer aquí es dentro de nuestra metodología de MAPA y buscando penetrar el mercado americano. Hay algunas maneras de entender cómo él funciona y poder entrar sin perder ese instinto, esa parte intuitiva que tenemos como empresario, que muchas veces lleva a que gente que inclusive nunca se preparó lo consiga. Pero es un tema de instinto y no podemos dejar nuestra empresa al instinto, porque cuando nosotros necesitemos hacerla crecer y escalarla, necesitamos de procedimientos que durante el proceso nos ayuden a entender un poquito más qué está pasando. Por eso vamos a mirar varias teorías, varios conceptos, pero desde la parte práctica para que lo podamos aplicar a nuestras empresas, a nuestros emprendimientos, a nuestras ideas, a las empresas que estemos adquiriendo o inclusive a franquicias que marquen una pequeña diferencia dentro del rango que me permiten a mí trabajar a fin de crear un modelo nuevo de negocio exitoso. Empecemos con la primera, que es la matriz PEST. P-E-S-T. Esto es una teoría que lleva muchos años y básicamente hace que nos concentre en los factores que más pueden afectar el normal desarrollo de nuestra empresa. ¿Cuáles son esos factores? Los factores políticos, que es la P, los factores económicos, que es la E, los factores socioculturales, que son gigantescos cuando yo estoy abordando un mercado que no es el mío, que no es mi cultura. Los factores tecnológicos, que también es muy importante cuando yo entro a mercados de alta competencia, como es el mercado estadounidense y canadiense. Y a esos bases que han sido los que han influido mayormente desde la creación de estos, desde la escuela Harvard que creó todo este análisis. Y entran dos factores adicionales que han venido a ser muy importantes en el paso del tiempo: los aspectos legales y los aspectos ecoambientales, llamémoslo así, que son aspectos regulatorios, ¿verdad? Entonces, estos son lo que nosotros llamamos así con la parte regulatoria. Como yo no tengo control de ninguno de estos aspectos, los debo analizar de tal manera que yo tenga claridad cuando vaya a utilizar otras técnicas adicionales. Entonces, la mejor manera es que yo piense en esta matriz que hemos desarrollado de 6 aspectos, de 6 tópicos, y piense hoy, no ayer ni mañana, hoy, cuáles son los factores que además están manteniéndose por un tiempo o están iniciando y van a afectar fuertemente. Entonces, ¿cuáles son los factores que están afectando hoy mi negocio? Por ejemplo, vamos a hablar del tema político. Si el presidente de los Estados Unidos inició su periodo y conozco cuál va a ser sus políticas de gobierno, puedo entender si eso es positivo o negativo para mí. Si él está terminando su gobierno, probablemente el pronóstico político pueda tener 2 o 3 diferentes tendencias y la incertidumbre es mayor, porque no sé qué vaya a ocurrir a no ser que haya una clara tendencia a lo que va a pasar. En la parte económica, debo analizar el país, debo analizar el estado donde quiero trabajar e inclusive la ciudad. Todos estos indicadores se encuentran en las oficinas de desarrollo económico o en el internet, pero tengo que buscar fuentes oficiales, no comentarios de
expertos de economía, etcétera, etcétera, sino fuentes oficiales que me permitan tener la información y puedo revisar estos comentarios, pero yo teniendo la información. En la parte sociocultural debo analizar cómo se distribuye la población donde yo quiero abrir mi negocio, ya sea inclusive local, inclusive llamémoslo el barrio que voy a atender, en la ciudad que voy a atender, el estado que voy a atender, el condado que voy a atender, cómo es su distribución, porque yo debo saber si busco un mercado hispano, si busco el mercado americano, si busco tendencias. Ahora, si yo estoy en el internet, estos factores de ubicación los defino al establecer las estrategias en mis redes sociales, etcétera, de qué público yo voy a estar buscando. Entonces siguen siendo válidos a pesar de que yo funcione con un e-commerce. La parte tecnológica va a dar dado muy de la mano por la industria. ¿Qué tipo de software usa la industria que yo estoy haciendo? ¿Qué tipo de software usa la competencia? Es decir, ¿cuál es el entorno en cuanto a tecnología que tienen los demás? No que tengo yo. No, es que no lo tuve en cuenta porque mi computador era tan pequeño que no podía usar estos software, pues para mí no tenía ningún valor. O esos competidores son tan grandes que no tenían valor. No, yo debo tener en cuenta contra qué voy a competir para poder llegar a sobrevivir. En la parte legal hay connotaciones que pueden, por ejemplo, si yo estoy haciendo un traslado de una visa por inversionista o una compañía de mi país de origen, tengo que entender cómo afecta las importaciones de un país a otro, toda la parte legal, tenerla clara, consultar, preguntar, si es necesario en mi presupuesto, dejar siempre recursos para la parte de abogados, que me revisen mis contratos, que me revisen todo lo que yo voy a ir a hacer porque lo desconozco. Ese dinero es muy importante de saberlo invertir. Y la parte ecoambiental, pues hoy en día es una parte que puede llegar inclusive a no permitirme operar. Por ejemplo, un taller. Resulta que si yo opero en áreas donde el alcantarillado pertenece a una ciudad y está conectado, los requerimientos para que yo entregue o haga vertimientos de ese taller hacia la red de la ciudad son altísimos y puede inclusive llegar a costar mucho más que la tierra misma. Pero si yo trabajo en un condado cercano, anexo a esa ciudad y sus sistemas de alcantarillados no son tan regulados, probablemente no necesite ese tipo de inversión. Inclusive pueda que no me dejen instalar el taller en un área debido a los vertimientos. O sea, la parte ambiental es un tema fundamental y es un tema necesario, o para que me diferencie y yo considerarme una compañía green totalmente amigable con el medio ambiente. En nuestra análisis PEST vamos a colocar 3 a 5 factores políticos. Entre más cercano sea a lo que me va a afectar, o sea, al tamaño de lo que yo quiero hacer. Por ejemplo, si yo deseo trabajar en una ciudad y el factor político es el de esa ciudad, eso es mucho más importante que si yo saco un factor político mundial. No, parece que van a estallar una guerra política entre China y Estados Unidos, por ejemplo. Es indudable que me puede afectar. Es indudable que lo tengo que tener en cuenta. Pero de pronto hay un factor inmediato que me puede hacer mucho más efecto que en la ciudad en que yo estoy tratando de entrar. Entonces tenemos que tener toda la visión y para generar certeza en nuestro mercadeo y en lo que queremos hacer. Analicemos nuestros factores, de 3 a 5 factores en nuestra matriz PEST en las 6 áreas. Continuando con la metodología que se utiliza en el análisis del marketing en los Estados Unidos, tomaremos una teoría de Michael Porter, también de Harvard Business, que fue hecha como a principios de los 80, finales de los 70, pero que se mantiene de una manera muy interesante, especialmente en la microempresa, a pesar, digamos, de todo el tiempo que esto ha evolucionado. Ya 40 años cumplimos con esta teoría. Y es relativamente sencilla y fácil de analizar. El concepto Porter tiene 5 elementos que analiza
de manera natural y que uno, sin, digamos, conocer la teoría, casi que lo induce y casi que lo obtiene. Sin embargo, aquí tratamos de tener y enmarcar dentro de una metodología para que todos lo pensemos igual. ¿Qué se piensa o qué se analiza en los aspectos de Potter? Nosotros tenemos básicamente 5 componentes, por eso son 5 puntos donde está en el centro se encuentran lo que nosotros llamamos los competidores y los rivales. Dentro de la matriz y dentro de todo el concepto de mapa, el competidor es diferente al rival. Y vamos a entender un poquito eso, ya que en todo lado te hablan de competencia, pero no hablan del tema rivalidad. Para nosotros, el competidor es aquel que toma parte de tus clientes, pero no necesariamente afecta de manera dramática tus ventas. Por ejemplo, un competidor de Coca-Cola puede ser Gatorade. Entonces la gente que toma Coca-Cola eventualmente puede tomar bebidas de estas deportivas y de, digamos, recuperación, etcétera. Inclusive el agua puede ser competencia. Pero ¿cuál es el rival de Coca-Cola? Pepsi. Porque ellos se enfrentan realmente en el mercadeo y quieren quitarle una porción del mercado uno al otro. Entonces, yo seguramente cuando entre al mercado debo tratar de identificar mis rivales y debo correr alrededor de mis competidores. A mis rivales les debo estar mirando siempre muy atento a sus movimientos, porque yo debo responder de manera inmediata a mi rival. A mi competidor observo su comportamiento para evitar que se convierta en mi rival. Yo puedo evitar rivalidades. De hecho, la intención de toda empresa exitosa es evitar competir o tener rivales ¿en qué? En nichos exclusivos, donde se diferencie de tal manera que me evite la rivalidad. Entonces, todo esto lo que vamos a analizar con la matriz de Potter es por qué yo no logro ser exitoso debido a elementos de mi concepto y de cómo hago el marketing o el mercadeo. Entonces, en el centro de la matriz está el análisis de mis rivales. Cómo evitar tener rivalidad y cómo evitar tener competencia. Muy bien. Pero a pesar de que yo haga eso y cree un producto, voy a tener unas 4 situaciones que pueden ser amenazas o ventajas. La primera es mis proveedores. Están aquí hacia el lado izquierdo. Mis proveedores, yo dependo de mis proveedores. Son mis proveedores los que por ejemplo, me regulan en la cantidad que me entregan. Entonces hay ciertos productos que tienen insumos regulados. Y entonces mis proveedores me regulan. Ahorita con todo este problema que se está generando aquí ya con la guerra china, etcétera, de los componentes tecnológicos de los celulares, ¿sí? Y de la tecnología, se está creando un problema con mi proveedor. Entonces, el proveedor chino está siendo buscado ser sacado del mercado americano, afectando a cientos de compañías americanas en el tema de tecnología. ¿Qué quiere decir? Que esos productos y esa tecnología dependen y son reguladas por mi proveedor. O si el proveedor le cambia el precio al insumo, se dispara mi costo. Y entonces probablemente no tenga la misma utilidad o tenga que incrementar el valor. El otro factor es el cliente, ¿sí? Entonces, es el cliente el que gobierna mi precio de venta, es el cliente que gobierna mi localización. En otras palabras, el cliente puede llegar a decir, le cambio el precio a uno, le negocio, ¿verdad? Entonces le voy a ofrecer tanto. Por ejemplo, si yo tengo productos en eBay, ¿verdad? Entonces yo tengo la posibilidad de colocar una oferta. Si yo listo mis productos en Craigslist o en este tipo de plataformas, puedo negociar. Pero si mi producto está en Walmart, el precio es ese y punto. Es decir, que la influencia del cliente
es cero en cuanto al valor o el costo de mi producto, el costo de adquisición, ¿verdad? Entonces puedo tener un poquito más de libertad porque he definido el precio, obviamente si tengo ventas, ¿no? Si yo tengo un precio fijo y no vendo, pues probablemente es que mi política sí depende muchísimo de la decisión del cliente. Ahora, ya tenemos producto, ya tenemos cliente, perdón, proveedor cliente, y tenemos nuestra competencia o nuestra rivalidad, que también tiene otros dos componentes. Esto lo llamamos la parte de entrada y salida. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuáles son las dificultades que yo encuentro o que encuentra competidores o productos sustitutos para entrar al mercado? ¿Cuáles son las barreras que hay para entrar a donde yo compito? Entonces, las barreras para entrar. ¿Y cuáles son las barreras para que mi producto pueda salir? O sea, la entrada es para que haya nuevos actores o para yo entrar a actuar en un área. ¿Y cuál es la salida? Es de mi producto. Que mi producto salga, que no sean los proveedores y los clientes, sino que otras barreras tiene mi producto para poder salir exitosamente. Si yo me siento a analizar la matriz como debe ser de Porter, voy a poder identificar las estrategias, voy a poder identificar las fortalezas, voy a poder identificar debilidades. Más adelante hacemos el análisis DOFA que me permita desarrollar cómo voy yo a abordar, cuáles son mis reales clientes, porque yo tengo clientes internos, clientes externos, cómo puedo establecer alianzas. Por ejemplo, si yo tengo un proveedor y dependo del proveedor, de pronto la relación no debe ser únicamente vendedor-comprador, sino puede ser una relación de alianza estrecha que me proteja para yo estar más seguro. El análisis de la matriz de Porter, el análisis de la influencia para lograr una mejor competitividad. Ya lo dijimos, evitando la competencia y evitando la rivalidad. Es un factor muy importante. Entremos a analizar la matriz de Porter en cada uno de sus espacios. Bueno, ya vimos la importancia de analizar y pensar si los clientes dominan nuestro producto, los proveedores dominan nuestro producto. La importancia de todos estos factores para determinar si tengo rivales o competidores. Este factor es muy importante porque voy a analizar, vamos a profundizar más el tema de las dificultades o los factores que pueden afectar mi entrada, ¿ok? Que también la tienen mis competidores y mis rivales, ¿no? Entonces ahí son factores donde yo estratégicamente también puedo encontrar oportunidades, amenazas, dificultades, etcétera, en penetrar. En los mercados de alta competición hay muchísimos factores. Nosotros en nuestra metodología tomamos los 5 más relevantes que logran un gran porcentaje de las razones porque es difícil competir en Estados Unidos o Canadá. Y vamos a trabajar estos 5 factores para nosotros analizar cuál es la relevancia en nuestro negocio de esos 5 factores y poder establecer a quien consideremos que nos genera más relevancia. Tenemos que disponer de presupuesto o disponer de estrategias. ¿Por qué presupuesto? Porque si, por ejemplo, necesito tener una estrategia logística, necesito poner recursos para derrotar esa amenaza. Pero si no es presupuesto, puedo aliarme con una compañía de logística y generar una situación de ganancia conjunta que me permita tener acceso. Ser un producto complementario de otro producto que ellos dominen el mercado. En fin, las estrategias son infinitas y también tener en cuenta que si mi producto es un producto virtual o está en el e-commerce, las estrategias de logística son de ubicación del cliente y de enganche del cliente, que también lo puedo hacer a través de alianzas, lo puedo hacer a través de estrategias que me permitan tener menos competencia y no tener rivales. Entonces, vamos para entender un poquito esto. ¿Cuál es una de las primeras? Es la economía de escala. Mucha gente que quiere entrar a Estados Unidos
afronta una dificultad con que no, yo le puedo vender a Walmart, le puedo vender a Target, le puedo vender, no hay ningún problema, yo quiero vender a través de Amazon, etc. Cuando enfrenta un mercado de un tamaño que es descomunal, hay que estar preparado para las reacciones de los clientes y poder responder a esa necesidad, ¿sí? Y poder testear cuál es la verdadera o el nivel de economía de escala que yo estoy enfrentando. Muchas veces en la creación de productos, nosotros al interior de nuestra compañía hacemos tetos que ya vimos en el módulo anterior para poder testear early, testear often, como por eso es teto, test early, test often, poder saber qué pasaría con un producto X o Y con la respuesta, usando, inclusive ofertando dentro de la misma sección, dentro de lo mismo que, dentro de la misma tipo de industria, etcétera, testeando cómo funcionan las respuestas de la economía de escala. Yo tengo que tener la capacidad logística para poder distribuir. Si no la tengo o sus costos son muy altos, yo de entrada puedo tener un producto equivocado. Entender cuál es la economía de escala es fundamental para el éxito de mi intervención. Un segundo factor es cómo logro yo que mi producto se diferencie con respecto a los otros para no sonar a copia del producto exitoso o no sonar a lo mismo del producto fracasado que va en su curva de descenso. Diferenciación del producto, bastante importante en cuanto que se sienta que es un producto propio y no es un producto que busca copiar, es decir, ser rival o que busca diferenciarse para ser competitivo. Lo otro que es muy importante es tener conciencia del valor de la marca. Es decir, hay otras marcas que puedan que no sean tan buenas como la mía, el producto, pero ellas están posicionadas, tienen un valor. Por ejemplo, si yo preparo unos cakes o unas tortas muy deliciosas y yo quiero salir al mercado a venderlas, resulta que hay cadenas gigantes de cakes que ya todo el mundo conoce y que a pesar de que mis tortas puedan ser mejores, estas personas tienen el posicionamiento del mercado y fácilmente van a poder vender mejor que yo. Entonces, una claridad a esa dificultad de entrada es cuáles las marcas o cuáles son las marcas con valor que yo tengo que competir. Lo otro que es fundamental para poder entender cómo entro es tener un presupuesto muy detallado. Por eso vamos y sabemos trabajar de manera muy fuerte y detallada todo el tema de flujo y de dineros para poder yo saber cuáles son los recursos que yo necesito, cuál es el capital que yo necesito para poder entrar y tener claro todos estos puntos. Y finalmente, de las 5 que nosotros tomamos es la distribución. ¿Cómo voy yo a llegar al cliente? ¿Qué elementos voy a utilizar para satisfacer esa necesidad que estoy en el mercado que logre entrar? Estos 5 factores bien analizados y además son dinámicos. Los debo mantener y revisar de manera periódica y actualizar mi matriz de dificultades de entrada para siempre estar pendiente y que no me sorprenda un tema que colapse mi facilidad de mantenerme en el mercado. Bueno, ya tuvimos ese análisis de cómo o cuáles son las dificultades para yo entrar al baile, ¿verdad? Entonces digamos que ya entendimos cómo puedo entrar al baile y cómo participar del baile. Ahora viene un tema que es muy interesante. ¿Cómo evitar que me saquen del baile? Y esas son las dificultades de salir. Es decir, ¿qué tan posible es que los clientes, que son los que mandan y generan la dinámica del mercado, me saquen? Como digo, esto es un análisis que puede tener un número infinito de variables. Pero en mercados de alta competencia, como los Estados Unidos y Canadá, y en nuestra metodología, para hacerla mucho más simple, mucho más accesible para todos y entendible, escogimos también 5 factores
que podemos evaluar como los más relevantes, los que toman un porcentaje más alto de razones de salida. La primera es que qué tan fácil está buscando el consumidor, el cliente, está abierto a sustituir. Y esto es muy interesante, porque así como uno dice, si yo tuve la facilidad de entrar y de verdad entré de manera rápida, quiere decir que yo pude haber sustituido a algo. Si mi nivel de innovación es lo suficientemente alto, yo he creado una necesidad de un nicho donde no he sustituido a nadie. ¿Sí? Básicamente he creado una nueva necesidad. Pero si yo básicamente entré en un tema de rivalidad, es decir, que tuve que quitarle a un rival parte del mercado, entonces tengo que analizar qué tan fácil fue y qué factores determinaron eso para saber la capacidad o la propensión o la intención permanente del comprador de sustituir. El segundo factor es cuáles son los precios relativos de mis rivales y de mis competidores. Es decir, qué tan fácil puede ser para un competidor simplemente cambiarse obteniendo lo mismo por un tema de dinero. O sea, tengo que pagar 25 centavos más, tengo que pagar $1 más, etc. Y viene la opción de, por un valor X, sustituirme. El siguiente nivel es cuál es la facilidad del cambio de cliente. Es decir, yo como marca me es absoluta, no llego a tener tanta compenetración como el cliente que simplemente lo cambio muy fácilmente. Por ejemplo, un carro de perros en un parque. A mí no me están preguntando cuál es mi nombre, que me registre, que necesito una membresía, sino, no, compre el perro y chao. Mañana yo no compro perro porque no quiero, si me compro una pizza. Entonces, las facilidades de cambio de comprador son altísimas. Pero si yo pertenezco a un club o tengo que tener una membresía, etcétera, las facilidades de comprador son muy bajas. ¿Cuál es el nivel de diferenciación percibido en el servicio? Es decir, con mis rivales, primero, siempre pensar cómo hacer ese análisis, cómo el cliente percibe mi servicio y por qué es tan absolutamente diferente. Con los competidores es un poco menor, digamos, la influencia de esto, pero es muy importante conocerlo, porque como decimos, la idea es que los competidores no se vuelvan rivales. Y finalmente, el quinto aspecto es cuál es la disponibilidad de esos productos sustitutivos. Es decir, de nuevo, volvamos al ejemplo de los perros. Si yo voy a Disney y estoy en Disney, la posibilidad de sustituir comida que no está en Disney es prácticamente salir de Disney, ir a un restaurante y comer. O sea, la disponibilidad es bien baja. Pero si yo estoy en una feria de un estado y hay 200 camiones de comida, etcétera, la posibilidad de cambiar de comida es alta. Entonces, entender cuál es la disponibilidad, o sea, la disponibilidad de sustitutos que el mercado nos ofrece para el servicio que prestamos y tener la claridad de si me pueden sacar fácil o no del baile. Estas dificultades de salida, analicémosla simplemente calificando cuáles creen ustedes que son las más importantes y cuáles son las estrategias que debo siempre estar revisando para que mi negocio se mantenga en la pelea, tenga los menores rivales posible y esté siempre observando sus competidores. Tal vez una de las cosas más interesantes que estamos analizando en este ejercicio es referente a los rivales y los competidores, que es un concepto de mapa, es un concepto de nosotros en nuestros factores de emprendimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que yo debo tener claro, una empresa X o Y puede tener varios productos en los que yo compito. Y, por ejemplo, de nuevo, vamos a ver Coca-Cola y Pepsi-Cola. Ellos pueden ser rivales en su línea clásica, pero pueden no ser tanto, simplemente puede ser un competidor, más no un rival, en su línea limón. Entonces, una sola empresa con respecto a mi producto puede
entrar en factores de competencia y en factores de rivalidad. La única manera de neutralizar los factores de rivalidad que yo debo analizar, ¿cuáles son los factores de rivalidad? Analizarlos y neutralizarlos a través de ¿qué? De una diferenciación. Y la diferenciación puede ser a nivel de producto, diferenciación puede ser a nivel de servicio, la diferenciación puede ser a nivel de mercadeo, la diferenciación puede ser a nivel de empaque, de branding, de todo lo que hemos visto en este capítulo. Por eso, vamos a hacer nuestra matriz de rivalidad. Diferenciación de la rivalidad. En esta matriz vamos a tomar 10 compañías. Esforcémonos en encontrar la competencia. 10 compañías. No, es que hay miles. Esforcémonos en conocer el mercado. Ahorita estamos en un proceso de creación de la idea. Estamos en un proceso de innovación. Estamos en un proceso de creación de marca. Estamos buscando crecer, etc. O sea, estamos abiertos a hacerlo. Analicemos la competencia, preguntémonos a nuestros clientes, miremos el que no nos compró y podamos detectar claramente quiénes son los rivales. Esta matriz de diferenciación de rivalidad es fundamental para mis tomas de decisiones. Tomemos 10 empresas, encontremos los factores de rivalidad y encontremos los factores de diferenciación. Bueno, todo el mundo ha tenido que ver con este análisis SWOT, o el análisis DOFA o el análisis FODA. Básicamente nos lo han explicado miles de veces, hay miles y miles de videos, miles y miles de libros, etcétera, sobre cómo se hace. Nosotros no vamos a entrar tanto en ese proceso que esperamos que usted se hace, y a través de la metodología de nosotros y metodología de MAPA se hace en reiteradas ocasiones, se retoma esa información. Hoy vamos a hacer DOFA dentro del tema de estrategias de mercadeo, pero enfocado a ciertos puntos especiales. Preguntas, 3-4 preguntas sobre el análisis DOFA, que es lo que nos permite llevar esto a nuestro mercadeo. El primero es las fortalezas. ¿Qué cosas, qué elementos creen que nuestro producto, qué servicio, qué problema soluciona, que nosotros lo hacemos extremadamente bien, que lo hacemos bien, pero extremadamente bien, que nos diferenciamos? No que lo hacemos, no, que definitivamente lo diferenciamos. Por eso hicimos la matriz de rivalidad antes, porque ahí detectamos mucho de esto, pero estamos reforzando para nuestro mercado. ¿Qué fortaleza cree usted? ¿Qué cosas definitivamente nuestra empresa hace o hará bien dentro de nuestro plan? Muy bien, ya analizamos eso. Ahora, muy bien, viendo esas fortalezas, esas cosas que hacemos muy bien, ¿en qué consideramos que nosotros definitivamente vamos a ser líderes? Es decir, no hay rivales, no hay competencia. Debemos intentar identificarlo, porque si no tenemos, hay que desarrollar algo que nos permita ser únicos. De eso que nosotros creemos que es una fortaleza, no tenemos que buscar otras. De eso que consideramos una fortaleza, identifiquemos en qué vamos a hacer el esfuerzo para ser únicos y líderes y mostrar un marco de diferenciación con respecto a los otros. No tiene que ser el producto completo. Si volvemos al tema de los perros, nosotros vamos a ser los únicos que, por ejemplo, le colocamos queso derretido, o que no usamos piña para los perros hawaianos que los mezclan, que tienen piña, usamos piña natural, la cortamos ahí delante. O sea, algún factor diferenciador que nos puede hacer líderes. Analicemos estos factores de exclusividad. Una de las grandes decisiones, uno de los grandes soportes, una de las grandes necesidades que tenemos nosotros que tomar es esa selección de personal que nos acompaña en este viaje, en nuestra visión, que ya hemos analizado desde el módulo de desarrollo de producto. Y esa tiene que ser nuestra gran fortaleza. Si nuestra visión no tiene o no acompaña estas fortalezas y no dice vamos a ser la compañía más exigente o de mejor servicio en
no hay coherencia con este análisis que estamos haciendo ahora. Entonces llegó el momento de revisar la visión desde el punto de vista mercadeo. ¿Coincide nuestra visión que hicimos en el módulo inicial de desarrollo de producto con esta? Pues si no, vamos a regresar y vamos a ajustar la visión. ¿Cómo se sienten ahora y cuál sería la nueva visión y cuál sería el equipo de personas? ¿Cómo el equipo de personas, analicemos, cómo el equipo de personas de esta nueva empresa, iniciativa, producto, etcétera, se ajusta con esa visión? ¿Cuál es la característica que tendría el equipo? Es decir, nuestra diferenciación a través de nuestro equipo de trabajo, ¿cómo sería? Analicémoslo, porque es lo que nos va a permitir trabajar en contra de los rivales y en contra de los competidores. Les pongo un ejemplo que lo pueden revisar en el internet. Chicken Filet. Chicken Filet tiene en su personal, todo el tiempo sonríen, todo el tiempo saludan, todo el tiempo están generando una sensación que hace que hoy esta cadena haya desplazado a McDonald's como el número 1 en comidas rápidas, sin contar otros muchos factores. Ese factor de personal, analicémoslo porque es ese servicio al cliente, ese contacto al cliente. Puede ser tecnología, lo que verdaderamente va a permitir que nosotros crezcamos en la nueva filosofía de negocios y en la nueva era de hacer negocios. Análisis del personal o del trato del servicio al cliente con la visión y las estrategias para mantenerlo en nuestras fortalezas. Bueno, ya analizamos nuestras fortalezas, ya sabemos en qué somos buenos, tenemos el ego gigante, pero la realidad de los negocios es un poquito más aterrizada que eso. Entonces vamos a hablar de nuestras debilidades y es muy importante conocer nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque nuestros rivales van a atacar nuestras debilidades y nuestros competidores van a atacarlas para volverse nuestros rivales. Entonces, si yo no las identifico, estoy perdido. Recuerden, el 50% de los negocios en Estados Unidos desaparecen en los primeros 2 años, el 80% en los 5 y tan solo 1 llega a los 10 años. Entonces, y es porque no entiende cuáles son sus debilidades y nunca las vio, sino hasta cuando desapareció. ¿Qué cosa creen ustedes que nuestra empresa, nuestra idea, nuestro producto definitivamente no pudo solucionar y que vamos a hacer peor? Vamos a hacer las cosas peor que otros. Y esas cosas es imposible detectarlas ahorita para generar una protección, invertir mucho en nuestras fortalezas, que es lo que nos va a permitir diferenciarnos, sin olvidar estas debilidades, que es lo que nos va a permitir sobrevivir. Debilidades de nuestra idea, empresa, iniciativa, analicémoslas claramente porque son el caldo de cultivo de nuestros rivales. Bueno, miren, ahí nos costó tener diferencias, nos costó tener debilidades. El orgullo muchas veces no nos deja, pero es muy importante. Ahora, sabiendo estas debilidades, más que nadie conoce por qué las tenemos. Las razones por las cuales yo tengo estas debilidades las debo analizar y ese va a ser mi código de supervivencia. Y debo trabajar en ellas de alguna manera dentro de las estrategias. Primero, para que no sean tan evidentes, no facilitarle el trabajo a nuestros rivales. Y lo segundo es porque las tengo que supervisar, neutralizar, etc. ¿Cuáles son las razones por las cuales esas debilidades existen? Bueno, las debilidades son naturales, ellas se exigen y no hay nada que hacer, las tengo. Pero por ahí está la teoría que el dinero soluciona todo, ¿verdad? Y el dinero es solamente una clase de recursos. Hay otros recursos como la educación, hay otros recursos como el personal, etc. Esas debilidades que yo tenga propias, tengo que saber si es porque no tengo los suficientes recursos. Por ejemplo, no tengo los recursos para tener un equipo especial, no tengo los recursos para tener una licencia, no tengo que tomar el curso, o no tengo el tiempo, que es un recurso también. Entonces no tengo la gente para hacer eso, no tengo la persona especial que tenga que hacer eso. Entonces tengo problemas de recursos. ¿Cuáles de estos son por problemas de recursos? Una vez identificado cuáles son los problemas de recursos, tengo que saber si es
porque estoy invirtiendo en otras cosas esos recursos y no me alcanzan. Entonces es un problema de distribución de recursos, o es sencillamente porque no tengo recursos para poderlos adquirir. Son dos situaciones muy diferentes. Entonces, ¿cuáles son las razones? Ya las tenemos. ¿Cuáles son los recursos que necesito para solucionar esas razones? Y si es un problema que los tengo pero no tengo suficientes, o es un problema que los que están pero están mal distribuidos. Entendamos la raíz de nuestras debilidades en la matriz de recursos. Previamente analizamos todos los factores políticos, sociales, etcétera, etcétera. Entonces regresemos a analizar las oportunidades. Las oportunidades es volver a esa matriz PEST y tomar todas las cosas positivas que hay ahí y ver cuáles definitivamente son algo que me potencia a mí, por encima también de mis rivales y por encima de mis competidores. Entonces, aquí en estas fortalezas, obviamente que todo lo que afecta a todos, pues afecta a todos. Pero ¿qué tal de esas oportunidades que yo las tengo en especial? Un ejemplo, yo soy hispano y me voy a poder comunicar culturalmente, etcétera, con los hispanos mucho más fácil que una compañía americana. Entonces, ¿cuál es la situación social? La población hispana es la mayoría de las minorías, y en el estado de Texas, por ejemplo, en 2 años va a igualar y va a ser el mayor grupo étnico. Esa es una oportunidad, ¿verdad? Y es una situación en el PEST, es una situación social. Allá no ven si, cuando yo hice el análisis del PEST, es no, qué bueno que soy hispano, no. La situación hispana es esta. En el análisis de oportunidades resulta que mis rivales no son hispanos, no son latinos. Por ende, yo tengo una oportunidad sobre ellos. No vamos a analizar todo lo que ya vimos en PEST, pero vamos a analizar qué oportunidades tengo yo sobre mis rivales en especial, ¿no? Entonces, por eso, ya que he hecho todo este trabajo de identificarlos, oportunidades que el mercado me entrega para esta nueva empresa. Volviendo a nuestro análisis PEST y tomando un tema muy importante, que es el análisis de la tendencia del sector del producto que hago. Entonces yo ya tengo ahí una serie de información súper interesante que es muy importante que todo esto sea con números, con tendencias. Las tendencias tienen que ser con números, no está creciendo, no. El mercado de esto está creciendo el 6%. Existe en Estados Unidos 123.418 negocios que el año pasado facturaron 4.5 billones de dólares. Así es como se manejan las tendencias y así es como se maneja el análisis del sector y todo esto que vimos. Muy importante eso, tenerlo en cuenta en la matriz PEST. Que sean números, que sean conceptos que yo pueda convencer a los inversionistas, a los bancos, etcétera, que entiendo de manera lógica, de manera inflexible lo que está pasando. Así que estos productos y servicios tienen unas tendencias de consumo. ¿Cuáles son esas tendencias de consumo como oportunidad para mí? Si va creciendo, si cada vez se hace más esto, etcétera. Tendencias de consumo y oportunidad en el negocio que estoy haciendo. En la nueva era. Por eso mapa es la nueva forma de hacer negocios. Es el Internet de las cosas. Es decir, la tecnología que hace conectividad y maneja cualquier cantidad de datos. Un número infinito de datos. Hoy existen. Ese manejo de datos crea tecnología. En el análisis de PEST tuvimos muy claro porque específicamente una de las letras es tecnología. Muy bien, analicemos esa tecnología nuevamente y cómo yo veo la tecnología que existe y cómo yo me voy a acercar a esa tecnología como una oportunidad mía. Es decir, una tecnología que existe la voy a apropiar para convertir a mis rivales en competidores o para desaparecer de mis competidores. La tecnología como base fundamental de la oportunidad debe estar incluida en un análisis especial. ¿Cómo vemos nosotros la tecnología disponible para hacer nuestro negocio diferente? Bueno, como ven, la diferencia del análisis DOFA que nosotros hacemos no es que llegamos a botarle corriente a muchas cosas
que ya todo el mundo sabe que afecta a nuestros rivales y a nuestros competidores. Es cómo yo me puedo diferenciar y cómo ellos se están diferenciando. Es decir, las oportunidades que yo acabé de analizar en el bloque anterior, para mí, ¿qué adivinen qué son? Para los rivales son esas amenazas que ellos no tienen. Entonces, si yo supongo que así debe ser, que mi rival está haciendo un análisis de sus oportunidades, yo ahora tengo que hacer el análisis de mis amenazas basado en mis rivales. Si yo no detecto mis rivales, si yo no hago un análisis serio de mi competencia, pues básicamente no tengo la información que me permite a mí sustentarme y sobrevivir y llegar a ser exitoso. Entonces, ¿cuáles creen ustedes que son esas amenazas para ustedes o las oportunidades que tiene su rival? Lo que los rivales hacen mejor que ustedes en su vida, en lo que están pensando, por diferentes motivos, por cuestiones tecnológicas, como vimos el análisis del idioma, por lo que sea, no importa. Pero son cosas que ustedes no pueden controlar porque las hacen sus rivales. Entonces, ¿cuáles de esas amenazas por factores técnicos, por factores políticos, sociales, que vengan de la peste, cuáles de esas amenazas tienen ustedes con respecto a sus rivales? ¿Qué hacen mejor sus rivales que ustedes no pueden cambiar o controlar? Muy bien, recuerden que nosotros adicionamos a la matriz PETS de Harvard dos tópicos, la parte legal y la parte ambiental. Ahora vamos a profundizar muy bien de esa parte legal ecoambiental que nosotros lea, ¿sí? Legal, ecoambiental, lea. Esa parte de lea, o en inglés le decimos lee, ¿no? L-E-E, legal y eco, environmental. Entonces, esas partes, esas normativas, etcétera, que es una ley, yo no la voy a cambiar, ¿sí? No la van a cambiar por mí. Entonces, esa letra pequeña que no la van a cambiar por mí, analicémosla, cómo nos va a afectar a nosotros, que no afecte a los rivales. No voy a extender tiempo en algo que nos afecte a los dos. ¿En qué creen ustedes que esas leyes, etcétera, nos afectan a nosotros y no afectan a nuestros rivales? Y pueden haber, por ejemplo, si yo soy un inmigrante y no tengo una condición de ciudadano americano o canadiense, hay leyes, etcétera, que no me permiten a mí realizar ciertas cosas que a ellos sí. Entonces, sí existen limitantes legales, ecoambientales también, ¿no? O sea, hay cosas que yo no puedo realizar, que me exigen las leyes, me limitan, y que mi competidor, porque es una mega empresa, sí lo puede hacer. Analicemos nuestros factores LEA desde las amenazas de mi compañía. ¿Cómo me amenazan los factores LEA y cómo los voy a solucionar? En el factor muy claro del PEST, debía haber analizado la tecnología. Ya tuvimos la oportunidad también de analizar previamente la tecnología como una oportunidad. O sea, ¿cómo voy a usar la tecnología? Como yo lo he analizado dos veces, también es muy importante aquí que estoy analizando cuál es la tendencia de la tecnología y que yo pues no lo voy a hacer simplemente porque no la tengo. Vamos a suponer, por ejemplo, que somos una compañía de arquitectura, ¿verdad? La oportunidad que yo analicé es que, por ejemplo, yo no hago planos en 2D, sino que yo ya hago planos modelos en 3D. O sea, la gente puede ver en 3D todo lo que yo hago. Sin embargo, la tendencia es a la virtual reality, o sea, tener estas gafas y ver ya el modelo construido, cosa que yo no tengo la tecnología para hacerlo. ¿Qué quiere decir? Hay una tendencia de tecnología que no la puede usar, es una amenaza al VR o el virtual reality o la realidad virtual en mi compañía, pero yo tengo una oportunidad que uso una tecnología que puede hacer que algunos de mis rivales o competidores no tienen. Entonces, no son excluyentes. Miremos cuál es la tendencia de tecnología, empapémonos cuál es la tendencia, las nuevas tendencias de tecnología que yo no voy a poder adoptar, y tengámoslas en cuenta porque es muy importante en la visión que estoy diciendo que voy a hacer el gran X, Y o Z, muy importante en las tendencias, en las inversiones futuras, en las alianzas, en los proyectos, tener en cuenta en qué momento esto se desarrolla. Nuevas tendencias de tecnología, nuevo marco tecnológico que voy a tener es una amenaza para mi empresa y la debo analizar hacia el futuro. Bueno,
Ya hemos trabajado muchísimo en el diagnóstico de nuestro marketing. Bueno, todo ese diagnóstico es muy bueno saber en qué soy bueno, muy bueno saber en qué soy malo. Pero realmente esto nos tiene que llevar a la acción. El objetivo de nosotros es generar estrategias para llegar a la acción y poder minimizar y disfrutar de todas estas ventajas, amenazas, reducir esas amenazas. En fin, el objetivo de nosotros, ¿cuál es? No tener rivales, probablemente tener competidores, pero no tener rivales. Para eso tenemos que mercadear. Es la primera manera y muy sencilla de entender cómo voy a mercadear. Nosotros lo hacemos desde el punto de vista del cliente. Es decir, cómo en el front office nos acercamos al cliente. Para no caer en un sinnúmero de teorías y de expertos de mercadeo y de aquello y del otro, vamos a usar mucho el sentido común y diferenciarnos en las diferentes categorías, muy desde el presupuesto, porque somos una pequeña empresa en mercados competitivos, trabajando en dólares, a veces con recursos limitados, y dentro de nuestro concepto de startup, con Lean Startup y toda la teoría de Canvas que nosotros iniciamos al desarrollar el proyecto y lo vamos llevando con proyectos de bajo costo, alto impacto. ¿Qué tengo que hacer? Para ver cómo mercadeo, lo primero que es, ¿qué mercadeo puedo hacer gratis? A no costo. Entonces, sabiendo qué es lo que tengo yo que hacer para neutralizar mis amenazas, para neutralizar esas posibles falencias que yo tenga con respecto a mis rivales y cómo puedo competir con ellos, lo primero que tengo que ver es que no me cueste, al menos pueda hacer económicamente, aunque sí tenga que usar recursos para ello, porque pues tengo que usar recursos de todas maneras. Eso no va a salir así de la noche a la mañana y de la nada. Estas posibilidades de promoción, de publicidad no pagada, en alianzas, intercambios, etcétera, todo lo que yo pueda hacer diciendo no voy a tocar mi cash, no voy a tocar mi efectivo, no voy a tocar mi flujo de dinero dentro de lo posible, pero sí voy a tocar todos los recursos y toda mi capacidad de negociación. ¿Cuál cree usted que puede ser su publicidad no pagada para empezar a fortalecer todas las cosas buenas de todos esos análisis que hemos hecho y neutralizar mis rivales? Publicidad no pagada. ¿Cuál es nuestra? Bueno, ya vimos la publicidad no pagada. Siempre es buena y conveniente tenerla porque nos puede llevar a diferentes mercados, etcétera, etcétera. No puedo esperar una alta efectividad en ella porque es no pagada, ¿verdad? Entonces, ya teniendo eso claro, voy a ver cuál es la necesidad que yo tengo de venta directa, de venta persona a persona, física, de contacto, llamémoslo así. ¿Cuál es la necesidad de contacto y cuál es mi estrategia de contacto que yo necesito para vender mi producto? Entonces, ¿cuál es la estrategia? ¿Cuál es la manera en que yo voy a buscar neutralizar mis rivales, posicionar mi producto, generar ventas a través del contacto directo o venta directa persona a persona, negocio a negocio? Nuestra venta directa, las estrategias de venta directa, ¿cuáles son? ¿Por qué pensamos nosotros primero en las ventas directas, la persona a persona? Porque es la manera del mercado más reducido que hay. Si yo voy uno a uno, es el mercado más reducido. ¿Cuáles las ventas persona a persona? Pueden ser en grupo también, puede ser en un evento, que ya son digamos, pero finalmente la teoría es llegar al uno a uno. Ahora, ¿cuál es el otro lado de la orilla cuando yo tengo venta persona? El otro lado de la orilla es las ventas sin diferencias o indiferenciadas. Estas son ventas que me permiten a mí, por así decirlo, no depender de a dónde llega mi información. Es como tomar un avión y botar flyers que caigan en todo el pueblo. Yo no tengo ni idea si la mitad de los flyers se van a la basura o el 10% lo recogen y el 5% lo leen y el 1% me compran. Contra el persona a persona, que es yo entregarle un flyer a alguien y echarle toda la historia referente a mi producto y contarle qué hago. El persona a persona y la no diferenciada. ¿Qué estrategias no diferenciadas me gustaría tener? Que llegar al público en general, pero con un porcentaje que yo aspiro
captar porque este tipo de publicidad usualmente es menos costosa. Posibilidades de publicidad indiferenciada en mi campaña publicitaria. Bueno, ya, miren, este es un tema que estamos tratando de hacerlo lo más sencillo para las pymes. Ya mandé a todo el mundo diferenciado, no una campaña indiferenciada al que le llegara, boté los flyers por el avión y ya establecí el entregar el flyer. Me queda la mitad, es decir, ¿qué estrategias que no sean de hablar persona a persona, que no sea ese contacto con el posible cliente, esos leads, o qué estrategias que no sean indiferenciadas, es decir, que no es que le esté mandando a todo el mundo a ver quién le cae el flyer, voy yo a tener o a pensado para su negocio como el grueso de las que nos llamamos promoción a clientes. Esas estrategias deben incluir a nuestros vendedores, a nuestra fuerza de venta que no está haciendo el persona a persona. Estrategias de comercialización, que no es persona a persona, a través de nuestras ideas. Pueden ser, por ejemplo, referidos. No estoy haciendo una venta persona a persona, sino estoy generando, de la venta persona a persona se genera una conexión y crea un referido. Puede ser publicidad en revistas específicas, especializadas. En fin, muchas de las estrategias que te van a decir están ahí. Pero nosotros vamos escalando en el costo, si se dan cuenta, para lograr el mayor efecto posible. Ventas o estrategias de promoción de ventas no personalizadas, no indiferenciadas, no gratuitas, ¿cuáles usaríamos? Ya hemos hecho toda una planeación muy interesante de 4 cosas muy sencillas de cómo voy a vender mis productos y mis ideas. Recuerden que no todos los productos debo venderlas de igual manera, ¿verdad? Hay productos que puedo tener campañas y situaciones diferentes. Pero una de las cosas que sí voy a tratar de hacer de manera corporativa son las relaciones públicas. Consolidar todas las relaciones con mis proveedores, relaciones con otros. Estos grupos de networking donde la gente se entera qué hago y me mandan y me refieren. Recuerden que las relaciones públicas y el networking se basan más en hacer yo primero a alguien por el otro que ese otro a mí. Es decir, yo salgo con todo el esfuerzo de querer ayudar a la otra persona para que esa ayuda regrese. Algunas veces no regresa, algunas veces regresa muchísimas veces. De mi gentileza, de mi cordialidad, de mi don de gente, del querer ayudar a otros. Ese factor humano, la cara humana de la empresa, es la que puede llegar aquí en el networking o en las relaciones públicas a hacer algo real. Crear una estrategia de relaciones públicas es fundamental. Invertir en eventos, invertir en asistir, en invertir en dar conferencias, en tener esa relación persona a persona, pero no es comercial, es de conocimiento, es de lazos, es de networking. ¿Cómo es mi estrategia de relaciones públicas? ¿Cómo la voy teniendo? Y adicionalmente, nuestra estrategia de mercadeo es casi una agenda. Por eso, yo debo tener una agenda de relaciones públicas y mercadeo donde yo voy haciendo como un récord de todos los esfuerzos que yo he hecho en relaciones públicas durante el año y que me permitan identificar y evaluar qué estoy haciendo. Mi estrategia de relaciones públicas, mi agenda de networking como estrategias de mercadeo en mi empresa. ¿Cuáles son inicialmente las estrategias que yo quiero hacer para posicionarme? Bueno, ya vimos nuestras 5 estrategias de mercadeo muy interesantes. No les quise decir el número 5 para que fuera un tema que mentalmente lo manejaran bien. Entonces vimos la publicidad no pagada, vimos la venta directa a persona, la publicidad con indiferencia, los flyers desde el avión, la promoción de ventas a clientes y las relaciones públicas. Ahora bien, yo tengo un limitado número de recursos y hay 2 formas en que yo puedo hacer llegar esos recursos a través de nuestra estrategia y de nuestra metodología. Igual como nosotros venimos de Lean, ¿verdad? Una de las cosas que se diferencia de Lean es que Lean busca jalar, es decir, generar la necesidad
mientras que el sistema tradicional busca empujar, ¿sí? Es decir, resultados a punta de policía, de exigencias, de indicadores, etc. Nosotros tenemos que usar las dos metodologías internamente, es decir, cómo invertir nosotros directamente en esa publicidad es el jalar, o sea, vamos a atraer, vamos a tener una posición de atraer hacia nosotros. ¿Qué porcentaje de los recursos que yo quiero tener, deseo, esto es una planeación, esto es una idea, yo desearía invertir en que sea mi responsabilidad? Y que de todo lo que yo analicé, ¿no? Entonces es la lista, mire, en la publicidad no pagada voy a hacer esto, ok, esto es algo que yo quiero hacer directamente o quiero hacer con otro. El tener un tercero es tener un intermediario o un ejecutor, es empujar, o sea, yo voy a hablar con otro a que haga esto, voy a hacer otro a que haga aquello. Por ejemplo, meter un flyer dentro de un periódico que tiene distribución. Yo no tengo la logística para pagar la distribución, pero de pronto sí puedo pagar para que la hagan por mí. Tiene un intermediario, entonces yo tengo que empujar, oiga, si llegó, cuánto llegó, lo envió, no sé qué, verificar que lo haga, etcétera, etcétera, etcétera. A que yo tome la iniciativa de hacer que ese flyer le llegue a la misma distribución. Entonces ahí yo estoy alando, estoy generando resultados. Empujando, hay un tercero. De todas las estrategias que ya escribí, las coloco en una matriz dentro de los 5 títulos y me gustaría de planeación pensar qué porcentaje deseo yo utilizar en una o en la otra. La matriz del uso del mercadeo a través de nuestras 5 estrategias es el siguiente punto en nuestro análisis. Hagamos nuestra matriz de mercadeo en los 5 puntos. Si usted está buscando iniciar, continuar o crecer en su negocio y desea crear, analizar, planear y actuar exitosamente, la nueva era de hacer negocios ya empezó. MAPA, la más completa estrategia bilingüe para planear negocios de bajo riesgo en los Estados Unidos.